a la mejor tesis doctoral en el área de ciencias exactas. El mismo año recibe la distinción de candidato en el Sistema Nacional de Investigadores, siendo promovida al nivel 1 en el año 2014 y al nivel 2 en el año 2020. Desde 2013 se vinculó al Departamento de Óptica del CICESE, siendo hoy investigadora titular B. Desde su ingreso ha venido conformando un grupo de trabajo dedicado al estudio de procesos que conducen a la generación y control de estados no clásicos de luz, y ha liderado la creación y consolidación del Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica, LINOC. La doctora Garay es miembro de la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física, siendo hoy parte de la mesa directiva. En el presente, la doctora mantiene colaboraciones con varios investigadores en México y el extranjero. El trabajo de investigación de la doctora Garay ha estado enfocado hacia el diseño, implementación y caracterización de fuentes de luz con propiedades no clásicas, particularmente las que se basan en procesos de la óptica no lineal. Este tipo de fuentes son esenciales en el desarrollo de tecnologías que encuentran su fundamento en la mecánica cuántica, tales como la comunicación y la computación cuántica. Entonces, muchas gracias, doctora Karina, y adelante. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la invitación para poder participar en este seminario en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realmente es un honor para mí poder dirigirme hoy a ustedes y bueno, también agradecer la disponibilidad para conectarse a escuchar esta presentación. Como bien ya lo mencionó Ulises, yo voy a hablarles sobre este tema. Es un tema que corresponde a una de las líneas de investigación que desarrollamos en el grupo de trabajo en el CICESE y que corresponde al estudio de procesos que conllevan a la generación y control de fotones individuales. Esto a través de procesos ópticos no lineales. El grupo de trabajo es denominado de interacciones no lineales y óptica cuántica. Este es nuestro logo. Y me gustaría mencionar que nuestro laboratorio es uno de los laboratorios que conforman lo que se conoce como el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica. Ok, el contenido de la presentación será el siguiente. Daré una introducción previo a entrar en el tema que corresponde a lo que son las fuentes de luz no clásica y los procesos que nosotros estudiamos para poder generar estos estados no clásicos de luz y además poderlos controlar. Y terminaría describiéndoles un proyecto en el cual hemos estado enmarcado en el último par de años y que tiene como objetivo el poder desarrollar con puertas cuánticas de un qubit, también asistida por procesos de la óptica no lineal, y terminaré enunciando algunas conclusiones. Pues bien, a nivel de introducción, permítanme mencionar, ya es bien sabido que, o bien reconocido, que nos encontramos experimentando lo que se ha venido a denominar la segunda revolución cuántica, la era en la cual utilizamos los principios de la mecánica cuántica para el desarrollo de tecnología. Estas tecnologías se pueden agrupar en estos 4 entes, como son la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas, simulación y metrología. Por supuesto, el desarrollo de estas tecnologías se fundamenta o se sustenta en el desarrollo de investigación a nivel de ciencia básica. Para poder llevar a la implementación todas estas tecnologías, uno requiere de sistemas cuánticos. Estos sistemas cuánticos bien pueden ser sistemas de materia, como sistemas atómicos, o bien sistemas de radiación, sistemas fotónicos, en donde los estados cuánticos son estados de luz. Naturalmente, el éxito en la implementación de estas tecnologías, pues realmente subyace en la disponibilidad de sistemas híbridos, materia y radiación. Por supuesto, dado que yo me dedico a óptica, de lo que les voy a hablar en el día de hoy se concentra al desarrollo, ¿sí?, de estos sistemas fotónicos, o más exactamente a la generación de estados no clásicos de luz. Bien, para ello, permítanme recordar que
esta área en donde encaja esto que estudiamos, que es la fotónica. La fotónica está entendida como el área que estudia los procesos de generación, manipulación, transporte, detección y aplicación de fotones. Esta ciencia involucra tanto física, ingeniería eléctrica, ciencia de materiales, nanociencias, y tiene como objeto de estudio la interacción entre fotones y electrones. Ya es bastante reconocido que la fotónica o las tecnologías fotónicas pues se caracterizan por ser eficientes, confiables y rápidas. Un ejemplo de ello pues son los láseres, que hoy en día tenemos disponibilidad de una clase amplia de sistemas láseres, tanto de onda continua como láseres pulsados como el de esta figura. Ya en lo que corresponde al desarrollo de tecnologías cuánticas, aparecen ciertas características o ciertos requerimientos que se deben cumplir, como es el hecho de que podamos integrar diversos dispositivos, como en este caso. Aquí tenemos integración de distintos elementos a través de los cuales va circulando la luz. No obstante, este es un sistema macroscópico, ¿sí? Por otro lado, necesitamos pues que se tenga un óptimo funcionamiento de cada tecnología, de cada componente, y la propiedad de escalabilidad. De allí que nosotros en el grupo estamos más interesados al desarrollo de fotónica, pero en el dominio integrado. La fotónica integrada es el análogo, podemos decirlo, a lo que es la electrónica integrada, en donde nosotros tenemos distintos componentes electrónicos que son dispuestos sobre un mismo chip y que los componentes pues están interconectados. Asimismo, en el contexto fotónico, nosotros tenemos distintos componentes, como este que sería una guía de onda en forma de espiral, interconectada con otros elementos como son divisores de haces, interferómetros, moduladores de fase, etcétera. Todos ellos basados en guías de onda, y cada componente o todas al mismo tiempo son integradas o fabricadas a través de un mismo proceso sobre un sustrato plano. Dado que de lo que se trata es luz y estas son guías de onda, pues nosotros podemos aprovechar estos circuitos para poder generar luz, procesarla y además transmitirla. Y después esto en donde principalmente va a estar abocado lo que voy a comentar en esta charla. Bien, pasemos a lo que son las fuentes no clásicas de luz. Las fuentes no clásicas de luz, pues en principio podemos definirlas como aquellas que requieren de la mecánica cuántica para poder explicarlas, ¿sí? Se describen a partir de los principios de la mecánica cuántica. Existen distintas clases de fuentes de luz no clásicas. Uno de ellos vienen a ser los estados de Fock, que son los estados de número. De allí que venimos a tener fuentes de fotones individuales, en donde yo tengo una fuente que me entrega o me emite un fotón a la vez. Puedo tener fuentes de parejas de fotones, en donde se emiten 2 fotones a la vez, o incluso fuentes de tripletes o más fotones, ¿sí? Otra clase de estados no clásicos vienen a serlo los estados comprimidos. Por otro lado, existen 2 fenómenos que son propios de las fuentes de luz no clásica, o que son propias o se pueden explicar solo a partir de la mecánica clásica. Uno de ellos es el principio de superposición, el cual nos dice que si yo tengo un estado, o tengo un sistema, ¿sí? Un sistema con 2 posibles estados, tal que el estado completo se puede escribir como la superposición de los 2 estados independientes, como el ejemplo que yo creo que es de dominio general, que corresponde al gato de Schrödinger, el cual está en una superposición de estar vivo o muerto. Hoy en día, a nivel de laboratorio, nosotros podemos preparar estados tipo gato. Vuelvo, repito, esto consiste en que yo tengo un solo sistema con 2 posibles estados. El otro fenómeno que surge
a nivel cuántico, pues es el entrelazamiento. ¿Cuándo podemos tener entrelazamiento? Cuando ahora ya no yo debo tener necesariamente dos o más subsistemas que forman un sistema completo. Este sistema completo decimos que está entrelazado si las propiedades, los observables de los subsistemas individuales se encuentran conectadas, tal que el estado completo yo no lo puedo escribir como el producto de los subestados independientes. Aprovechando esta propiedad del entrelazamiento, uno puede preparar otro tipo de estados neoclásicos de luz, como son estados entrelazados híbridos, lo que puede referirse a diferentes categorías. Por un lado, yo puedo preparar estados entrelazados en donde se mezclan propiedades clásicas y no clásicas, o bien puedo preparar estados entrelazados en diferentes grados de libertad. Por ejemplo, tengo una pareja de fotones y las entrelazo de tal manera que la polarización de uno está conectado con la frecuencia del otro. Y de allí se derivan varias subclases de estados no clásicos que uno puede preparar en el contexto de la fotónica. Ok. Ya hablando en sí de lo que son las fuentes de fotones individuales, que son las que nos interesan a nosotros, permítanme recordar que las fuentes de fotones individuales se dividen en dos clases. Por un lado, tenemos las fuentes deterministas, ¿sí?, que se basan en la emisión espontánea y son deterministas en el sentido de que uno puede conocer el tiempo en el que la fuente va a entregar un fotón. O sea, el tiempo de emisión es regular y además se puede determinar, se puede conocer. Como bien lo digo aquí, se basan en la emisión espontánea y se pueden generar a partir de emisores puntuales como puntos cuánticos o nanodiamantes con defectos. En cualquier caso, uno debe tener una fuente de excitación, ¿sí?, que ilumina al emisor puntual, y pues aquí se va a producir absorción de un fotón de la fuente láser, dando posteriormente lugar a la emisión de fotones individuales que, así como se ve en esta caricatura, estarían espaciados de manera regular en el tiempo, y la fuente, pues, y ese tiempo es conocido, correspondería al tiempo de vida media de la fluorescencia. La contraparte serían las fuentes no deterministas, es decir, cuando no podemos saber cuándo vamos a tener ese fotón disponible. Ese tiempo no se puede conocer. ¿Cómo se implementan este tipo de fuentes? Se basan en procesos de la óptica no lineal, como la conversión paramétrica descendente, que es un proceso de segundo orden que consiste en el que yo ilumino un cristal y, derivado de la interacción de los fotones del láser con el medio, de repente un fotón del láser se aniquila para dar lugar a la generación de una pareja de fotones, ¿sí?, que bien pueden tener la misma polarización, como en este caso, o polarizaciones ortogonales. Resulta que uno puede aprovechar este proceso en el cual se generan dos fotones, ¿sí?, para poder entonces generar una fuente de un solo fotón, es decir, que me entregue un fotón a la vez. ¿Cómo se logra? Mandando uno de los fotones del par a detectar. Cada vez que este detector hace clic, anuncia la presencia de un fotón en el modo conjugado. Y es precisamente este es el tipo de fuentes en el que nosotros ahora mismo estamos más enfocados para desarrollar. También en el laboratorio estamos estudiando o tratando de demostrar la emisión de fotones individuales por emisión espontánea, pero de ese tema no les voy a hablar el día de hoy. Bien, resulta que nosotros podemos utilizar a estas fuentes de fotones individuales para poder codificar información. ¿Cómo codificamos la información en la luz? Pues aprovechamos pues, los grados de libertad que la luz tiene. La luz puede tener grados de libertad de variable discreta, como la polarización o el momento angular orbital,
o bien grados de libertad de variable continua, como son su frecuencia, su momento, el tiempo de arribo, trayectoria. Entonces, uno puede utilizar estos grados de libertad, uno en particular o dos o tres de ellos, para poder codificar información. Entonces, permítanme ahora hablar sobre cómo hacemos esto de procesar información con luz o cómo lo codificamos. Eso me lleva a describir lo que es el qubit. El qubit es la unidad mínima de información cuántica y en analogía con el bit clásico, ¿sí? que creo que ya es de conocimiento de todos ustedes, en el cómputo clásico, ¿sí? Se trabaja con bit. El bit es un estado, perdón, es un ente que puede tomar solo dos estados, el 0 o el 1. ¿Sí? Entonces, todo el cómputo clásico se basa en combinaciones de cadenas de ceros y unos. Eso, así es como trabaja la computadora clásica. Pues en el caso cuántico, nosotros tenemos qubit, de ahí el nombre, no es bit cuántico, ¿sí? Resulta que el qubit es una superposición coherente entre los dos posibles estados de un sistema cuántico. Entonces, ¿qué necesito yo para poder preparar un qubit? Necesito un sistema cuántico que tenga dos posibles estados, ¿sí? Estos qubits se representan en lo que se conoce como la esfera de Bloch, en donde aquí, por ejemplo, la flecha que apunta hacia arriba me representa al estado 0, sería el qubit 0, o bien, si apunta hacia abajo, me está representando al qubit 1, pero en general nosotros podemos tener cualquier combinación entre 0 y 1. En este caso particular, hay igual peso para que esté en el estado 0 que en el estado 1. Lo que quiere decir, tendría igual, el sistema tendría igual probabilidad de estar en 0 o de estar en 1, pero esos pesos pueden variar. Y todas esas variaciones en los pesos o coeficientes de la superposición me vienen a representar vectores distintos sobre la esfera de Bloch. Ok, entonces una vez uno tiene preparado estos qubits, lo que necesita para complementar el proceso de hacer cómputo, pues es tener compuertas. Entonces, las compuertas cuánticas vienen a ser el recurso computacional que permite generar cambios sobre estados de uno o más qubits, ¿sí? Entonces, si yo tengo un estado inicial, sí, lo hago pasar por una compuerta, a la salida voy a tener un estado, digamos, sí, 1, que va a ser igual, ¿sí? a esta expresión en donde U me representa la transformación unitaria que va a experimentar el estado inicial. Un ejemplo de una compuerta cuántica pues sería la compuerta cuántica NOT, que es equivalente a la compuerta clásica NOT. La compuerta clásica NOT me convierte el bit 0 en el bit 1 o el bit 1 en el bit 0. En este caso, lo que yo tendría a la entrada de la compuerta sería un qubit, dado por esta superposición, pesada por estos coeficientes alfa, beta, y al pasar por la compuerta, ¿sí? Lo convierte al qubit alfa 1 más beta 0. La representación matricial de esta compuerta cuántica es esta que se encuentra en esta expresión. Ok, vamos entonces ahora a pasar a describir cuál es el proceso o los procesos de generación y control, ¿sí? De estados de dos fotones para de allí pasar a la generación de estados de un solo fotón. En esta charla yo me voy a concentrar a procesos que son no lineales de tercer orden, que son los que más hemos estado estudiando en el grupo de trabajo. Ok, para poder generar un estado de dos fotones en un medio con no linealidad de tercer orden, ¿sí? El esquema general más o menos es este. Nosotros tenemos una fuente láser que hacemos incidir, por ejemplo, a una fibra óptica, o bien puede ser una guía de onda integrada fabricada de algún material que tenga susceptibilidad de tercer orden, ¿sí? Entonces, mandamos la luz, ¿sí?, a la guía de onda y resulta que de la interacción del bombeo
con el medio no lineal, de repente 2 fotones del bombeo se destruyen, se aniquilan para dar lugar a la generación de una pareja de fotones, ¿sí?, que son denominadas típicamente señal acompañante. Esto se da tras que se conserva la energía, es decir, la suma de las frecuencias o la suma de las energías de los fotones de bombeo debe ser igual a la suma de las energías de los fotones que se generan, y además se tiene que conservar el momento. La eficiencia de generación de estos procesos viene a ser proporcional a la longitud de la fibra o guía de onda, al coeficiente no lineal al cuadrado, que va a depender tanto del valor de la J3 como de las dimensiones geométricas del medio no lineal, y dependerá también, o es proporcional también, a la potencia del láser. Ok, entonces, estas serían las condiciones que se necesitan para que el proceso se dé. Si uno entonces hace las matemáticas, encuentra que el estado generado, ¿sí?, va a estar dado de esta forma. Cuando se restringe a esta forma o cuando es válida esta expresión para el estado de 2 fotones generado por four-way mixing, es cuando los 4 campos que interactúan tienen la misma polarización, son colineales y viajan en el mismo modo espacial de la guía de onda. En este caso, las correlaciones entre los 2 fotones de un mismo par solo pueden residir en el grado de libertad espectral. De allí que todo aquí está representado en frecuencia, está escrito en frecuencia. Esta función, sí, de omega S, omega I, se conoce como función espectral conjunta y está dada en términos de las envolventes espectrales de los campos de bombeo, así como de las propiedades del medio no lineal, lo cual está manifiesto en su longitud y este delta K que corresponde al desempatamiento de fases que veíamos en la diapositiva anterior. Esta función viene entonces a describir el grado de correlación espectral que tiene la pareja de fotones o el estado de 2 fotones que se genere. Permítanme entonces ahora mostrarles cómo vemos graficado el módulo cuadrado de esta función. En las imágenes de arriba corresponden a estados de 2 fotones que exhiben correlación espectral. De hecho, en este caso son estados que están anticorrelacionados en frecuencia. ¿Por qué aquí tenemos correlación? Y de hecho, en este caso, que es más angosto en esta dirección que en este caso, este vendría a aproximar ya a un estado con correlación espectral maximal. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una detección de un fotón en el modo señal y veo que tiene esta longitud de onda, puedo conocer con mucha precisión la frecuencia o la longitud de onda de su fotón hermano sin necesidad de hacer una medición en él. Y eso lo podemos aquí observar en el tamaño angosto. Entre más angosta sea la función en esta dirección, más correlación existe en la pareja de fotones. En contraste, estados de 2 fotones que sean separables, es decir, que no tengan correlación, los vamos a ver típicamente caracterizados por funciones espectrales conjuntas de estas formas, en donde, por ejemplo, aquí se puede ver claramente, si yo ahora hago una detección en el modo señal y registro que ese fotón está a una longitud de onda de 610 nanómetros, veo que la incertidumbre, ¿sí?, para la ocupación, ¿sí?, del otro fotón, pues es bastante grande. No puedo determinar con precisión qué longitud de onda va a tener su fotón hermano. Lo que puedo saber es que está en todo este rango, pues que está definido aquí por un continuo de frecuencias. Entonces, estas son las características propias de lo que sería un estado de 2 fotones sin correlación. Bien, entonces, ya teniendo el estado de 2 fotones disponible, implementamos en el medio J3 y tengo una fuente de 2 fotones. Sí, me entrega el medio no lineal un estado de 2. Como existe una correlación de número, es decir, si existe un fotón señal es porque existe un fotón acompañante, entonces si nosotros mandamos, ¿sí?, uno de los fotones a detectar, ¿sí?, cada vez que aquí se registre un evento, el estado de 2 fotones se colapsa al estado de 1, ¿sí? Y entonces ese estado, ¿sí?, viene a constituir lo que se conoce como un estado de fotón individual anunciado.
tiene que tener esta etiqueta. ¿Por qué? Porque va a existir siempre y cuando aquí se registre un evento. Pues bien, resulta que para que este estado de fotón individual anunciado sea cuánticamente puro, el estado de dos fotones tiene que ser separable, es decir, tendría que corresponder a casos en los cuales el espectro conjunto exhiba esta característica. Si este estado de dos fotones no es separable, el estado proyectado, si el estado anunciado, será un estado mezcla estadística y por lo tanto no serviría para la mayoría de las aplicaciones, ¿sí? que uno tiene en mente, porque en procesamiento de información, muchos de las aplicaciones se basan en hacer interferencia, ¿sí? de fotones que vienen de diversas fuentes. Si esos fotones no son puros, no están en un estado cuántico puro, pues la visibilidad de la interferencia pues se anula, ¿sí? De allí que viene a resultar impráctico. Entonces, gran parte de la investigación que yo he venido desarrollando precisamente se enfoca al poder hacer ingeniería del proceso de generación, ¿sí? De tal manera que el estado de dos fotones que me resulte sea separable. Ok, ¿cómo logramos eso? Por el año 2001, Gris y colaboradores encontraron que para el proceso de conversión paramétrica descendente, que es de segundo orden, el estado de dos fotones viene a ser separable cuando se cumplen ciertas relaciones entre las velocidades de grupo de los campos que interactúan. Específicamente vienen a ser estas relaciones. Aquí la K' representa el inverso de la velocidad de grupo. Entonces vemos que lo que quieren decir estas condiciones es que los inversos de la velocidad de grupo deben ser tales, por ejemplo, que si yo tengo el bombeo a una velocidad de grupo dada, va viajando en el medio no lineal, tengo la señal, entonces la señal se debe adelantar al bombeo en la misma proporción en la que el otro fotón se atrasa del bombeo. Ese sería uno de los casos límites. Otro caso que satisface esta relación es cuando, por ejemplo, la velocidad de grupo del bombeo empata completamente la velocidad de grupo de la señal o bien la del acompañante, en cuyo caso esta relación se satisface. Entonces, una vez se cumpla una de estas condiciones, uno debe entonces ahora encontrar una combinación de ancho de banda del láser y de longitud del medio no lineal de tal manera que se cumpla esta relación. ¿Sí? Eso me da lugar entonces a la generación de un estado que sea separable. En este caso les estoy mostrando resultados de Gris, en donde se tiene un estado con correlación, si bien no maximal, tiene correlación, es decir, aquí no se ha hecho ingeniería del proceso de tal manera que se cumplan estas dos condiciones, mientras que aquí sí se aplicó, ¿sí? Entonces ya sí muestra una característica completamente factorizable. Por el 2007, de hecho yo hice una extensión de este método que se conoce empatamiento de velocidades de grupo, ¿sí? Al proceso de tercer orden, que es el mezclado de 4 ondas espontáneas, y de hecho la expresión que resulta pues es exactamente igual a lo que tenemos aquí, cambiando por supuesto las relaciones de dispersión, que en este caso para G3 corresponderían pues a la constante de propagación de los modos o del modo guiado que uno esté considerando. Bien, entonces este es uno de los métodos mediante los cuales yo puedo lograr el tener un estado de dos fotones que sea separable y de allí poder dar lugar a la generación de estados de fotón individual que son cuánticamente puros. El otro mecanismo mediante el cual uno puede hacer esto es implementar el proceso de mezclado de 4 ondas en una cavidad. En este caso, por efectos de la cavidad, es por lo que uno podría obtener la factorabilidad. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Los paneles A y B de esta figura me representan la función de espectro conjunto sin efectos de la cavidad y de hecho está truncada. ¿Sí? Esto se extiende mucho más allá y vemos que exhibe correlación. ¿Sí? Entonces, si uno permite
que los dos modos de generación, señal y acompañante, resuenen dentro de la cavidad, ¿sí? Entonces uno vería que los efectos de la cavidad estarían descritos por esta figura que representa pues el patrón de Airy, que resultaría de multiplicar lo que corresponde a la resonancia del fotón, del modo señal y del modo acompañante. Pero uno puede elegir que solo uno de los modos, señal o acompañante, resuene dentro de la cavidad. Entonces ya solo tendríamos una de estas funciones multiplicando a la intensidad de espectro conjunto y veríamos los efectos de la cavidad representados en el espacio de longitudes de onda señal acompañante de esta manera. En cualquiera de los dos casos, la intensidad espectral conjunta resultante va a estar dada por el producto de estas dos funciones, viéndolos aquí en los paneles C y F. Observen que el espectro resultante está compuesto pues, de distintos modos de cavidad. Cada uno pues, con un ancho de banda característico que va a estar dado por esta relación que depende de la fineza de la cavidad y por una separación dada por esta expresión que depende de la longitud de la cavidad. Entonces uno puede diseñar esta cavidad de tal manera que esto me resulte con un ancho de banda conveniente, tal que cada modo ya exhiba un carácter factorizable como el de estas figuras. O sea, si nosotros nos concentramos solo en el central, vemos que se exhibe una característica separable, lo mismo que en este caso. Entonces uno debe elegir la fineza tal que la separación entre los distintos modos de la cavidad sea lo suficiente de tal manera que con un filtro espectral convencional yo pueda hacer selección de uno de estos modos. ¿Sí? Entonces esa es una forma en la cual uno puede factorizar el estado sin necesidad de imponer las relaciones de empatamiento de velocidades de grupo anteriormente descritas. Eso lo podemos hacer tanto en fibras ópticas, ¿sí? Grabando, por ejemplo, rejillas de Bragg en las terminales o disponiéndola en una configuración circular como esta, o bien en guías de ondas integradas como el de esta imagen que corresponde a un microring integrado. Esa sería la otra forma y de hecho es la estrategia que nosotros estamos implementando en el presente para poder, estamos proponiendo, ¿sí? Para poder generar esto de las compuertas cuánticas que les voy a hablar más adelante. Bien, entonces ya les expliqué el cómo podemos generar el estado de fotón individual. Y ahora esos estados de fotón individual que ya sé cómo los puedo hacer, ¿sí? Los vamos a usar para poder preparar qubits y además poder implementar compuertas cuánticas. Pero en este caso, el proceso, ¿sí?, que lleva a la generación o a la preparación de estos qubits también es un proceso de la óptica no lineal. Ok, entonces la estrategia es resumida, la podemos resumir en 3 etapas. Primero necesito generar el estado de fotón individual. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer por medio de four-way mixing en una guía de onda. Ya teniéndolo, pasamos a la etapa de preparación de qubits y ya teniendo qubits, pues podemos implementar compuertas. Entonces, nuestra propuesta se fundamenta en una arquitectura de guías de onda integradas, ¿sí? Y todo va a estar basado en interacciones no lineales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hasta el presente, la mayoría de los qubits que se tienen a disposición y en los que se han basado ya algunas implementaciones de cómputo cuántico con luz, ¿sí? Hacen uso del grado de libertad de variable discreto como la polarización. ¿Sí? Si yo puedo preparar un estado de fotón individual, ¿sí?, de tal manera que su estado completo está en la superposición de que su polarización puede ser vertical u horizontal. Eso constituye un qubit. Y de allí que se proponen compuertas o mecanismos de transformación para poder modificar o transformar esos qubits utilizando elementos ópticos lineales como polarizadores, divisores de haz. Así es como se han hecho la mayoría de las propuestas e implementaciones de cómputo cuántico utilizando fotones.
En este caso, nosotros no queremos utilizar el grado de libertad de polarización, ni estamos haciendo uso de elementos lineales, bueno, por decirlo de algún modo. Ok, entonces, previo a ello, permítanme describirle dos aspectos que vienen a ser relevantes para lo que voy a explicar. Uno de ellos tiene que ver con lo que son los modos temporales del campo electromagnético. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos ya que tanto el four-way mixing como la conversión paramétrica me generan estados de fotón individual, pero que tienen un ancho de banda. De hecho, pueden llegar a ser pulsos muy cortos, o sea, de duración muy corta, que tienen asociados un espectro de banda ancha. Y podemos hablar en este contexto a nivel de fotón individual o simplemente de tener un pulso intenso. Aplica igual. Si yo tengo un pulso intenso de duración muy corta, este va a tener un ancho de banda muy grande. Pues resulta que yo la forma espectral o temporal de ese pulso la puedo escribir en términos de una expansión, ¿sí? Para lo cual utilizamos una base completa, ¿sí?, de modos que sean ortogonales. Esa base, ¿sí?, completa, o ese conjunto de elementos en los que yo puedo descomponer la forma del impulso de mi estado de fotón individual, vienen a ser los modos temporales del campo electromagnético, que están definidos entonces como un conjunto de paquetes de onda de banda ancha que, si bien son ortogonales, se traslapan en tiempo y en frecuencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestro pulso, lo puedo descomponer en sus modos temporales, pero todos esos modos temporales van traslapados en el pulso, ¿sí? Están tanto en tiempo como en frecuencia. Una manera, para el caso clásico de tener un pulso intenso, ¿sí?, una base apropiada para poder describir estos modos temporales puede ser la base de Hermite-Gauss de frecuencia. Entonces, si yo tengo un pulso, vamos a suponer de esta característica, los primeros 3 modos temporales en esa base Hermite-Gauss de frecuencia tendrían este panel izquierdo representa el espectro de cada elemento en la descomposición, y los que están a la derecha corresponderían a los modos, pero vistos en el dominio temporal. Entonces, esto sería la forma de hacerlo en el contexto de yo tener un pulso clásico. Bien, entonces esa es una de las herramientas. Nosotros ya sabemos que generamos pulsos, pero de fotones individuales, y que ahora voy a escribir su espectro en términos de una descomposición o en términos de sus modos temporales. La otra herramienta importante que se necesita para esto es lo que denominamos la descomposición de Schmidt. ¿En qué consiste? Ya vimos que el estado de 2 fotones tiene esta expresión y que esta es la función de espectro conjunto. Pues resulta que este estado de 2 fotones también lo puedo escribir en términos de una descomposición, ¿sí?, que es la descomposición de Schmidt, de esta manera, en donde los eigenestados, ¿sí?, están dados por estas relaciones y vienen a constituir paquetes de onda Schmidt, ¿sí?, que están dados cada uno, ¿sí?, por formas espectrales o amplitudes espectrales, U para, digamos, la señal, y Nu para el modo acompañante, de tal forma que la función de espectro conjunto queda dada también en forma de una expansión de productos, ¿sí?, de estas funciones de amplitud espectral para cada modo independiente. Este número de aquí, lambda k, se conoce como el coeficiente de Schmidt. Entonces, espero que se pueda hacer la conexión en que justamente esta descomposición de Schmidt viene a ser la apropiada para poder expresar el estado de 2 fotones y a su vez el estado de fotón individual en términos de lo que son sus modos temporales, ¿sí? Cuando yo tengo una función con correlación, entonces en expansión calculo cada uno de estos elementos, los tendríamos representados de esta manera. Aquí nada más se muestran los 3 primeros y vemos que el eigenvalor para el primer término en la expansión pues es el que está
es que está dominando, no obstante, el segundo y el tercero pues todavía cobran relevancia y pues conforme me voy a modos más altos, pues esto va decayendo. Uno puede determinar cuántos elementos debe tomar en la sumatoria para poder reconstruir la función espectral completa o el estado completo. En el caso de un estado separable, pues realmente uno tendría el estado con un solo elemento en la descomposición de Schmidt. Allí, si nosotros quitamos la sumatoria, vemos que el estado queda representado como el producto de los subestados independientes. Eso es, por definición, un estado separable, y aquí vemos que el eigenvalor toma el valor 1. Ok. Bien, entonces, ya teniendo estos dos conceptos, lo de modos temporales y lo de la descomposición de Schmidt, entonces permítanme ahora pasar pues a describir, pues ahora sí, los procesos que nos interesan. Por un lado, ya lo describí, el proceso de mezclado de 4 ondas, y es el que me va a permitir generar el estado de fotón individual. Listo. Ahora bien, para poder preparar los qubits y además hacer sus transformaciones, el proceso no lineal que estudiamos o que consideramos es el proceso de generación de diferencias de frecuencias. ¿En qué consiste? Yo tengo un estado de fotón individual, que es el que viene de este proceso, es decir, ese ya lo preparé. Ahora, ese estado de fotón individual lo voy a hacer incidir en un segundo medio no lineal junto con dos campos de bombeo, uno a frecuencia omega p y el otro a frecuencia omega p1. Entonces, derivado de la interacción con el medio no lineal, y si se tienen pues, las condiciones de potencia, longitud, etcétera, puede suceder entonces que este fotón se aniquile en el medio, dando lugar a la emisión de un fotón, pero a otra frecuencia. Es decir, se produce una traslación espectral, ¿sí? Paso de omega S a omega R. Y esto, o bien puede ser que mande omega R y a la salida obtenga omega S. Esto tiene que ser recíproco. Esta función que les muestro aquí, denominada función de mapeo o función de conversión conjunta, simplemente me relaciona o me dice cómo se correlacionan las frecuencias del modo de entrada con las frecuencias del modo de salida. O dicho de otra manera, me dice a mí cómo se mapean las frecuencias de entrada a frecuencias de salida. Este es el proceso, de pronto ahorita no queda muy evidente, en el que nosotros utilizamos para preparar estos qubits. Bien, entonces, el estado de diferencia de frecuencias, es decir, ya calculo el hamiltoniano de interacción para este proceso, ¿sí? Y encuentro el estado, perdón, ¿sí? Resulta que viene dado por esta expresión, esta exponencial, ¿sí? Como tal, me viene a representar la transformación, ¿sí? Que produce ese efecto no lineal sobre un estado de entrada, que aquí lo he denominado psi0, ¿sí? Aquí HC me representa el conjugado hermítico. Vemos entonces que el estado aquí refleja, si tengo el operador de aniquilación de fotón en el modo señal, con la subsecuente creación de fotón en el modo R. Y el conjugado hermítico, pues tendrá el término contrario, ¿no? Aniquilación del modo R o del fotón en R con creación en el modo señal. Esta función viene siendo la función de mapeo, también la vamos a escribir en términos de la descomposición de Schmidt, quedando representada de esta manera. Pues resulta que esta transformación unitaria, tal cual como se ve aquí, ¿sí? Es equivalente a la transformación que puede hacer un divisor de Asch, ¿sí? Nosotros sabemos ya que un divisor de Asch, ¿sí? Tiene dos puertos de entrada, ¿sí? Cuando uno describe al divisor de Asch cuantum mecánicamente, sabemos que la salida, yo mando un fotón por uno de los puertos de entrada, la salida va a estar en una superposición, consistiendo de que el fotón se transmitió o se reflejó. Entonces, a la salida yo tengo una superposición entre se refleja o se transmite. Y eso, recuerden, cuando yo tengo un sistema cuántico con dos posibles estados, eso me representa, eso en sí ya es un qubit. Entonces, esta es una forma de poder preparar qubit a través de utilizar un divisor de Asch. Pues resulta que esta transformación no lineal
o de un proceso, porque, bueno, es una transformación lineal, de hecho, solo que el proceso que la conduce es un proceso no lineal de tercer orden, es equivalente, ¿sí? Porque ahora yo lo que tengo es, ¿sí? Que mi estado de entrada puede ser un fotón a omega S. Pasa por el medio no lineal y puede suceder que ese fotón a omega S se quede en omega S, es decir, a la salida lo voy a detectar en ese rango espectral, pero puede suceder que se traslade completamente, ¿sí?, a la frecuencia omega R, o puede suceder que quede en una superposición entre omega S, omega R. Entonces estos son qubits, si lo quieren ver, de colores, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí los dos posibles estados están asociados a frecuencia. Puede ser que se quede con la misma frecuencia o que se traslade o que adquiera otro color. Entonces, viene a ser equivalente a la operación que hace un divisor de As, y es así, entonces, como nosotros venimos a preparar estos qubits. Entonces, aquí, por ejemplo, si el estado de entrada solo consiste de mandar un fotón en este modo, o sea, no tiene componente en omega R, ¿sí? Entonces, el estado de salida va a estar dado de esta manera, en donde la sumatoria cuenta sobre todos los posibles modos temporales que pueda tener. Esto que ustedes ven aquí me representa, esta es la probabilidad de que no se traslade, esta es la probabilidad de que se traslade, pero en general la salida está en la superposición. Entonces estos son los qubits, ¿sí? Pero son qubits de color, y la probabilidad, ¿sí?, los pesos, ¿sí?, asociados a cada uno de los posibles estados va a estar determinada por las potencias de los bombeos, la longitud del medio no lineal y su coeficiente no lineal, incluso el ancho de banda de los pulsos. Ok, entonces nosotros proponemos hacer esto en un circuito todo integrado, en donde por un lado tenemos una guía de onda que proponemos sea de cavidad, ¿sí?, a través de un anillo, de un microring, en el cual se dé la generación del estado de fotón individual anunciado, representado aquí por esta flecha roja, que se mezcla con los dos bombeos para luego entrar a una segunda guía de onda en donde se pueda dar el proceso de diferencia de frecuencia, ¿sí?, y así poder preparar los qubits. Una vez estos qubits son preparados, ¿sí?, se pueden convertir en la entrada para una guía de onda idéntica, que mezclado con los dos bombeos me va a producir una transformación similar. Entonces esas vendrían a ser nuestras compuertas. Nosotros hemos propuesto hacer esto, o los estudios que estamos desarrollando, estamos considerando guías de onda que tienen esta forma, son guías denominadas de tipo Rich, en la cual el núcleo está hecho de nitruro de silicio, que está sobre una capa de dióxido de silicio y en un sustrato de silicio. ¿Por qué nitruro de silicio? Porque es un material que tiene una no linealidad alta y por otro lado es transparente a las longitudes de onda de interés. Valga aclarar que como parte de este proyecto se ha hecho ya la síntesis, o se está haciendo la síntesis de estos materiales, tanto del nitruro de silicio como del dióxido de silicio, e incluso derivado de las mediciones de liximetría de estos materiales, obtenemos los índices de refracción que luego son utilizados en nuestras simulaciones para encontrar los índices efectivos de los modos de las guías de onda. Es decir, en nuestras simulaciones ya están contemplados las propiedades de los materiales que se han sintetizado como parte del proyecto. Esta es una primera propuesta que tenemos, que satisface nuestras necesidades tanto de fabricación de los dispositivos como de disponibilidad de los láseres y además disponibilidad de detectores para registrar las señales que se están generando en el proceso. Por otro lado, permítanme, ya teniendo identificadas las geometrías, falta ahora encontrar cuáles van a ser las longitudes, el ancho de banda del láser, etc. Entonces, para ello, debo definirles aquello que sería la transformación ideal. Como bien sabemos, el proceso de diferencia de frecuencia lo escribimos en una descomposición de Schmidt y puede tener varios elementos en esa descomposición. Pero idealmente uno quisiera que solamente tuviera un solo elemento, es decir, que no tenga una sumatoria. ¿Por qué? Porque dado que todos estos modos se traslapan en tiempo y en frecuencia, ¿cómo los separo?
¿sí? Entonces, de allí que idealmente uno desearía separar por completo esta función de tal manera que solo el primer par de eigenfunciones de Schmidt sean las dominantes, ¿sí? De hecho, que el eigenvalor idealmente sea 1. Asimismo, quisiéramos que el estado de entrada también venga en un solo modo temporal y además que debe traslapar con los modos de la compuerta. Ese sería el caso ideal. Pero en la realidad nosotros vamos a vernos enfrentados a que tanto el medio de compuerta como el estado de entrada puedan venir en más de un modo temporal, ¿sí? Entonces, para ello definimos lo que se conoce como la fidelidad de la preparación, que no es más que como que comparar, o sea, que decirme qué tanto se parece mi estado real al estado ideal que yo desearía tener. Entonces, cuantificando esta cantidad para distintas combinaciones de los parámetros de longitud de la guía, de las guías de onda, o sea, la longitud de la cavidad y la longitud para el medio de compuerta, cambiando la reflectividad o bien la fineza de la cavidad y el ancho de banda del bombeo, identificamos pues, que hay una combinación amplia de parámetros que permiten obtener fidelidades próximas a 1. O sea, si esto es 1, significa que nuestro estado de salida pues alcanza el ideal. Para este punto en particular que se encuentra aquí, les muestro aquí los resultados. Este sería el espectro conjunto de la pareja de fotones que vemos es factorizable, separable, lo que quiere decir que en este caso logramos que el estado de fotón individual venga en un solo modo temporal. De todos, la función de mapeo, o sea, la de diferencia de frecuencias, no es separable, es decir, va a tener varios elementos en la descomposición. Pero dado que no me importa que este no sea la transformación ideal, pero dado que el estado de entrada va a estar en un solo modo, pues solo ese modo se va a manifestar. Entonces, de allí el que produzca fidelidades pues cercanas a la unidad. Y es lo que quisiéramos aprovechar. Aquí no tenemos que implementar una técnica de pulse shaping o para poder seleccionar un modo particular, ¿no? Aquí se hace la ingeniería de los dos procesos para que solamente se dé la transformación a nivel de un solo modo temporal. ¿Ok? Otra cosa que analizamos como parte de los resultados es la eficiencia de conversión. Como lo veíamos, depende de las potencias, de los bombeos, del ancho de banda del láser, de la longitud. Si uno deja la longitud, el ancho de banda y una de las potencias fija y pone a variar la otra, pues uno encuentra aquí cuáles deberían ser las potencias, por ejemplo, para obtener una conversión total, es decir, que la salida va a estar totalmente en el modo omega R, o bien la potencia que me indica cuando la salida me va a registrar son fotones en el modo señal, es decir, no hay conversión, y dependiendo pues de teta, pues uno puede tener los distintos qubits, es decir, ahora sí que puede moverse uno en la esfera de Bloch, cambiando solo la potencia del láser. ¿Okay? Ya para terminar, permítanme mostrarles algunos avances en la implementación. Estas son imágenes de las guías de onda ya fabricadas como parte de este proyecto, las cuales se hacen en colaboración con el grupo NanoDit del CENIM, que son nuestros vecinos del Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la UNAM. Estas son imágenes SEM, ya de guías de onda de nitruro de silicio que se alcanzaron a fabricar previo a la pandemia. Por otro lado, en este proyecto también colaboramos con la Universidad de Tecnología de Troyes y en ese sentido hemos avanzado en la fabricación de algunos componentes, no han sido caracterizados por efectos de la pandemia. De hecho, aquí sí quedó el montaje, o sea, estábamos empezando ya a montar todo en el laboratorio para hacer caracterización de estos componentes ópticos, pero pues bueno, hasta allí vamos. Afortunadamente ya el trabajo experimental en la UNAM se ha reactivado y pues ya se volvió sobre la síntesis de los materiales y el proceso de fotolitografía para poder generar más muestras y ahora sí tener la opción de poderlas caracterizar en nuestro laboratorio. ¿Ok? Pues ya para concluir, permítanme decir que estos procesos de la óptica no lineal de tercer orden son un recurso flexible
para poder generar estados de fotón individual y poderlos controlar. Más aún, nos permiten a nosotros ahora hacer una propuesta de preparación de qubits y compuertas cuánticas de un solo qubit. Estamos en vías a la implementación de estos procesos. Por supuesto, falta mucho camino por recorrer, tanto en términos de la teoría como en términos de la fabricación. Este es el grupo. No todos trabajan en este proyecto de las compuertas. Hay otros dedicados a otros temas que en algún momento al que le interese le podría platicar. Estos son nuestros colaboradores principales que nos apoyan tanto en síntesis de materiales como en los procesos de fotolitografía o litografía por haz de electrones. Pues este es el campus del CICESE y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karina. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante su mano y si abre su micrófono y hace directamente la pregunta, por favor, con toda confianza. De los estudiantes que hay por aquí, creo que hay bastantes. Bueno, en lo que se animan, yo tengo una pregunta rápida de su diapositiva 15. No sé si entendí muy bien. Ajá, aquí cuando genera en esto de la generación y control de parejas de fotones, mencionó que pues tiene que haber una conservación de energía, pero si hablamos de una disipación de energía, esto ya quiere decir que ya no hay correlación y ya no podríamos generar el estado de fotón individual, o qué ocurre ahí. Sí. En nuestros modelos no está considerado efectos de disipación o absorción, pero sí, por supuesto, si hay absorción en el medio no lineal, se pierde la correlación de número de fotones, ¿no? Porque puede ser que detectes uno y el otro ya no va a estar ahí, ¿no? Su fotón del par. Pero justamente se trabaja con materiales y a rangos o a rangos espectrales y con longitudes de interacción en las cuales pues, la disipación es prácticamente despreciable. Ok. Y una segunda pregunta que tengo porque es mi área, pero sé que no es la suya, de lo último que mencionó, ¿Sí? de la fabricación que están realizando. ¿Tiene nada más una idea muy general de cómo están fabricando estos materiales? La síntesis, dices, Sí. de los materiales. Sí. Sí, El nitruro de silicio se está haciendo por sputtering. De hecho, o sea, ya se tiene la receta, se han hecho muchos depósitos y caracterizado por isometría. Entonces, a ver, déjame ver el esquema. Aquí está. El nitruro es por sputtering y el dióxido de silicio se ha hecho por oxidación térmica. Entonces, okay. ya allí se meten en un horno con oxígeno, se compraron muchas obleas de silicio y se metieron allí y allí crecieron el dióxido. Ok, entonces sí, se utilizan obleas de silicio cristalino, ahí se oxida y después se deposita por sputtering el nitruro de silicio. Así es. Ok, perfecto, sí, gracias. ¿Alguien, perdón, tiene alguna pregunta? Pues si no hay, perdón, Miguel, me decías antes de si hay algo en Facebook, ¿me podrías decir? Miguel, creo que se nos perdió. No, todo está bien. No hay Muchas preguntas. Gracias, Miguel. Pues si no hay más preguntas, a nombre del Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le doy gracias a la doctora Karina Garay por su participación en el seminario del día de hoy, y les agradezco a todos ustedes por su presencia. Nos vemos la siguiente semana, ya con el doctor Jonathan